interculturalidad? ¿Quién ha escuchado? Pueden escribirme, pueden hablarme como ustedes deseen. Me gusta escucharles. Eso también. En mi clase ninguna respuesta es incorrecta. Todas las respuestas están bien porque yo quiero que ustedes aprendan a dar su punto de vista. ¿Listo? Entonces, quiero que ustedes estén muy capacitados, empiecen a organizar muy bien sus ideas para plantear ideas, proponer soluciones para todo y para eso tienen que perder un poquito el miedo a hablar. Entonces, quiero escucharles hablar. ¿Listo? Entonces, ninguna respuesta está mala para mí. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿qué me dicen? ¿Qué creen que es interculturalidad? ¿Qué han escuchado de sus otros compañeros, de semestres superiores? ¿O qué creen que es? Intercambio de culturas, muy bien. También incluye la parte de la cultura. ¿Qué más? ¿Qué más creen que es interculturalidad? Los factores, el género, la condición social. Muy bien, Sonia. La Puede ser el interculturalidad proceso de es, comunicación entre culturas, ya que dice interculturalidad, entre una cultura y otra. Muy bien. Intercambio de información entre culturas, muy bien. puede ser la comunicación y también la interacción de grupos o de personas de distintas regiones o países. Muy bien, perfecto. Interacción y comunicación, interacción entre personas, perfecto, muy bien. Costumbres, tradiciones. Muy bien, perfecto. Costumbres y tradiciones. Muy bien, Aline. Entonces, esa es la interculturalidad. Tiene un poquito de todo lo que ustedes han mencionado ahora. Por un lado, tiene la parte que engloba las distintas culturas que hay en un país. Ustedes saben que todos los países, más que todo de Latinoamérica, no somos solamente una raza, tenemos una mezcla de razas, todos los países. Entonces tenemos distintas culturas, distintas formas en las cuales nosotros reaccionamos y también distintas formas en las que nosotros vemos las cosas. Es nuestra perspectiva, ¿ok? No todos vemos un vaso medio lleno o medio vacío. Es como vamos a ver las cosas. También la interculturalidad. Por ejemplo, en el área de Perú y Bolivia, las personas de la cultura quechua y aymara ven a la enfermedad como un desequilibrio entre el hombre y su alma. ¿Listo? Entonces, cuando estas personas estén enfermas y vayan a un centro de salud y tú le digas, es un virus, te va a decir, eso no existe. O eso no me produce la enfermedad. Entonces, ¿para qué se estudia la interculturalidad? Para que ustedes abran un poquito más su mente y puedan entenderles. No significa que vayamos a seguir y cambiar nuestra forma de ver las cosas, para nada. Es simplemente ampliar un poquito nuestra perspectiva y ver que si nosotros queremos que nuestros pacientes tengan un buen tratamiento, tenemos que intentar entender qué es la enfermedad para ellos, porque si ellos no entienden qué es la enfermedad, no van a poder realizar los tratamientos. Y si no realiza bien el tratamiento, esta persona no se va a sanar. Y generalmente cuando una persona no se sana a pesar de acudir a un centro de salud, ¿a quién va a culpar? Al médico. Va a decir, ese médico no sabe. Entonces, ese médico no me ha curado. ¿Listo? Para que ustedes vean un poquito cómo puede influir la cultura, hoy día he preparado una clase distinta para ustedes. No vamos a avanzar algo del temario, vamos a avanzar otra enfermedad que está muy en auge en este momento. ¿Listo? Entonces, les voy a presentar el tema del día de hoy. Este tema no ingresa al examen, es solamente para que ustedes vean cómo influye la interculturalidad en el tratamiento de algunas enfermedades o en la perspectiva. ¿Ok? Entonces, este es el tema que he elegido, el que está más en auge.
coronavirus. Les voy a explicar qué es la enfermedad, fisiopatología, bases del tratamiento, mecanismos de transmisión. En algún momento, si ustedes tienen alguna duda de lo que yo les estoy explicando, me detienen para que yo les pueda explicar bien, ¿ok? No me molesta si a mitad de la clase me dicen, doctora, no entiendo esto. Perfecto, prefiero que me lo digan así, a que ustedes se queden con la duda y finalizando la clase no me hayan entendido nada, ¿ok? Entonces, no me molesta en lo más mínimo. Ustedes me dicen, doctora, no entiendo, y yo me detengo en ese momento. Cuando comparto la pantalla en grande, no puedo ver sus mensajes. Entonces, necesito que si tienen alguna duda, ustedes me digan, doctora, y yo me detengo en la explicación, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con un pequeño resumen de qué es el coronavirus, ¿verdad? En diciembre del año pasado, en Wuhan, China, se han encontrado nuevos casos asociados al coronavirus. Les presento, esto es un virus, el coronavirus. Lo han debido ver, está en todo lado. Este coronavirus ha empezado, generalmente este virus nosotros lo encontramos en todas partes del mundo, pero viene de distinta familia. Este virus, un coronavirus normal, el de siempre, el que siempre hemos tenido contacto, es el virus del resfrío común. Y cuando el sistema inmunológico, o sea, las defensas de la persona están muy bajas, este virus puede producir una infección del tracto respiratorio inferior, o sea, puede llegar a los bronquios o tal vez a los pulmones. Este virus tiene la característica de afectar tanto a personas como a animales. ¿Listo? Hasta el 2019, hasta diciembre de 2019, China recién ha aceptado que estaba teniendo un brote con coronavirus. ¿Listo? Que era una nueva versión que ya se estaba transmitiendo de persona a persona. Les presento al coronavirus, viene de esta familia, del Coronaviridae. Hay distintos tipos de coronavirus. El alfa, el beta, el delta y el gamma. El alfa y el beta son aquellos que van a afectar al hombre. El delta y el gamma afectan generalmente a animales. En lo que respecta a los beta coronavirus, este es el que llega a presentar una mayor mutación. Entonces, es este el que produce lo que son las epidemias o pandemias en este caso. No es la primera vez que estamos enfrentando a un beta coronavirus. En el pasado, ya el año 2002, había sido encontrado el beta coronavirus que producía el SARS, que quiere decir SARS, síndrome respiratorio agudo grave, ¿ok? Donde ha sido encontrado en la parte de China y ha llegado a afectar a 24 países, entonces ha producido una pequeña pandemia y tenía una letalidad de 9.5%. ¿Qué quiere decir esta letalidad? Que de 100 personas, 9 personas y media, o sea, 9.5 personas van a morir. ¿Listo? Después, 10 años después aproximadamente, en realidad 10, ¿verdad? El año 2012 se ha encontrado a otro beta coronavirus que producía el MERS, que es el síndrome respiratorio grave asociado al Oriente Medio. Ha sido encontrado en Arabia Saudita. Todavía hay algunos casos que se siguen diagnosticando de MERS. Miren la letalidad. Tenemos una letalidad del 34.4%. O sea, que de 100 personas enfermas con el MERS, 34.4 van a morir. Finalmente, el coronavirus, el beta coronavirus contra lo cual nos estamos enfrentando ahora, el 2019 nCoV. Diagnosticado, su origen es en Wuhan, China. Ustedes saben que estos datos son antiguos porque era solamente hasta el 2 de febrero. En la actualidad, el número de casos ha ido incrementándose día a día. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Hay dos teorías. La primera que dice que una persona de China ha comido un murciélago que tenía al coronavirus, se ha infectado y ha ido transmitiendo la enfermedad. Hay otra teoría que dice que el origen no ha sido el murciélago, sino este pingüino, que la persona en China se lo ha comido y después de eso ha desarrollado la enfermedad. ¿Listo?
¿Cómo se contagia? Es una transmisión de persona a persona. Puede ser por pequeñas gotitas de saliva. Cuando nosotros hablamos, dejamos pequeñas partículas de saliva. Ahí sí es una forma de contagio. Hay otras gotas que son más grandes que se producen cuando nosotros tosemos. Puede ser por contacto directo. Esta persona que está enferma se tuece a la mano y le da la mano a esta otra persona. Entonces esta persona, si se toca la nariz, ojos o boca, puede llegar a enfermarse. Además, una característica especial del coronavirus es que llega a sobrevivir por mucho tiempo en superficies, ya sean metálicas, cartón, papel, entre otros. ¿Listo? Entonces tenemos una vía de transmisión directa. Ahora, como es una enfermedad muy actual, hay muchas cosas que todavía no se están confirmando. Por ejemplo, si podemos transmitir la enfermedad en una transfusión de sangre o en un trasplante de órgano. ¿Listo? Hasta junio de este año, todavía no se sabía si había una transmisión transplacentaria, o sea, de una mujer al bebé durante la gestación o durante el parto. Ahora ya se ha confirmado la transmisión transplacentaria. Si una mujer está enferma con coronavirus en su tercer trimestre del embarazo, puede llegar a infectar al bebé. ¿Listo? Entonces, esta ya no es con signo de interrogación, esto es confirmada. Esta todavía no se sabe y estas dos tampoco. Esta ya está confirmada por exposición accidental en los laboratorios al hacer las pruebas de sangre. ¿Listo? Entonces, el contacto, una persona enferma, tuece ya sea en sus manos o en objetos, una persona sana tiene contacto con este objeto y llega a enfermarse. Otra cosa que también se ha actualizado es que antes se pensaba que la vía de ingreso solamente era nariz y boca. En la actualidad se ha confirmado que también puede ingresar por medio de la mucosa de los ojos. ¿Ok? Estos son los datos hasta el 12 de agosto. En Bolivia tenemos alrededor de 95,000 casos confirmados con coronavirus y tenemos un total de 3,827 fallecidos. En el mundo, en Estados Unidos hay 5 millones de contagiados, en Brasil 3 millones, en Perú ya están cerca del 500,000 y todavía en Bolivia no estamos por suerte en los 10 países más afectados. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no quede claro de esta primera parte? ¿Vamos bien? Sí, doctora, todo está bien. Gracias por responderme. Entonces, si me confirman que está bien, avanzamos. Entonces, ¿por qué es tan peligroso este virus? Este virus tiene una alta mutagenicidad, o sea, puede cambiarse y cuando se reproduzca en una célula y tenga varios copias del mismo virus, los nuevos virus van a llegar a ser diferentes, van a llegar a tener mayor resistencia. ¿Listo? Es por eso que este virus no se lo está pudiendo controlar. Incluso se dice que a pesar de la implementación de la vacuna, es posible que en 3 meses este vuelva a cambiar. Entonces la vacuna dejaría de ser tan efectiva. Disminuiríamos la efectividad de la vacuna. Esta parte es fisiopatología. Vamos a ver esta enfermedad desde todos los puntos de vista, incluido la interculturalidad, para que ustedes vean que en medicina todas las especialidades que ustedes vayan a ver están entrelazadas. ¿Listo? ¿Por qué les quiero hacer ver esto? Porque los quiero asustar. No, mentira, no los quiero asustar. Pero ahorita ustedes están empezando a estudiar. Están en el primer año, si no me equivoco. Entonces, tienen que darle a todas las materias la importancia que merecen. ¿Listo? Porque hasta este momento solamente, si se dan cuenta, era virología. Nada más. Ahora estamos en la parte de fisiopatología y patología. Van a entender cómo se produce la enfermedad. Sé que todavía no han visto muchos de estos términos y todo lo demás, por lo que yo les voy a explicar poquito a poquito, pasito a pasito, para que ustedes entiendan la importancia de todas las materias que van a llevar en la carrera, ¿ok? Entonces tenemos a este virus que ingresa a la vía respiratoria superior
en la vía respiratoria superior, este va a buscar sus receptores. ¿Qué son receptores? Es un lugar donde el virus puede ir y reacciona con la célula y le permite ingresar dentro de la célula para poder multiplicarse. ¿Por qué tiene que hacer eso? El virus necesita de esta célula para poder dividirse. ¿Esta célula cuál es? Son las células del tracto respiratorio superior. ¿Listo? Entonces, este virus necesita al ser humano para reproducirse. ¿Ok? Entonces tenemos este virus, ha ingresado, aquí tenemos nuestros mecanismos de defensa por la nariz y en la boca también, ha pasado nuestros mecanismos de defensa, ha llegado a la vía respiratoria superior, ha encontrado a las células del epitelio respiratorio, se ha unido a los receptores y ha logrado ingresar. ¿Listo? Entonces, ya tenemos. ¿Qué va a hacer en este caso? Va a usar el material genético de esta célula para poder dividirse. ¿Qué va a producir? Puede producir un daño en esta célula y también puede producir un daño a los nervios que estén cerca de la célula. Entonces, ¿qué sintomatología vamos a tener? ¿Qué células tenemos aquí? Ustedes eso ya lo han llevado en histología, ¿verdad? Tenemos células mucosas, ¿verdad? Entonces, si estoy dañando y destruyendo células mucosas, la persona va a empezar con molestias, ya sea tos, por irritación, porque esto está toda la vía respiratoria superior, vamos a empezar con tos. ¿Por qué? Porque nuestras células están siendo lastimadas, nuestros nervios están siendo lastimados. Entonces, la tos, un mecanismo de defensa. Estoy intentando eliminar a los virus. Siguiente, voy a tener fiebre. Estoy lesionando células. Si estoy lesionando células, el cuerpo va a mandar células de defensa que al ver a esta célula infectada van a decir, ok, la tengo que destruir para que no siga reproduciéndose. Entonces mis células de defensa me van a comenzar a atacar estas células y voy a tener inflamación. Si tengo inflamación, voy a tener fiebre. Y a mayor fiebre, mayor inflamación. Y esto se va a retroalimentar de forma positiva. Una va a aumentar a la otra. Mayor inflamación, mayor fiebre. Mayor inflamación, mayor dolor. ¿Qué voy a tener? Dolor de garganta. Si tengo fiebre, ¿qué voy a tener? Dolor de cabeza. ¿Listo? Entonces, ya estamos empezando con la clínica leve. Y aparte se está empezando, mis células de defensa están activándose, entonces se está activando la respuesta inmunitaria. Si el sistema inmunológico de la persona está muy bien, la enfermedad queda aquí. ¿Por qué? Porque mis células de defensa van a venir y van a eliminar a todos estos virus y listo, final, ya pasó. ¿Y cómo que va a pasar esto? Como un resfrío común o como una gripe fuerte y nada más. Entonces, nuevamente tenemos al virus del coronavirus que ingresa, se une a los receptores ECA2 que están asociados al control de la presión arterial también. Una vez que se une al receptor es como una llave. Abre esta llave que le permite ingresar a la célula. Una vez que está dentro de la célula, libera su material genético. Este material genético usa el material genético de nuestras propias células para multiplicarse y formar más virus hijos, más viriones. ¿Listo? Y de esta manera va a liberar más virus y estos van a infectar nuevas células. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? Quiero que esté todo claro para seguir avanzando. ¿Vamos bien? Sí, doctora, está bien. Perfecto. Doctora. Muy bien. Entonces, y hasta aquí, si se dan cuenta, ya hemos visto la sintomatología también, ¿verdad? Odinofagia, o sea, dolor de garganta. Tenemos que estamos alterando terminaciones nerviosas que va a tener el paciente. No puede distinguir entre olores ni tampoco sabores. Va a tener dolor de garganta, hemos dicho, va a tener fiebre, va a tener tos. Estamos viendo, y un poquito de secreción nasal, porque mis células, algunas células epiteliales de la vía respiratoria superior están siendo destruidas, entonces se va a formar moco. ¿Ok? Entonces ya hemos visto también la sintomatología. Entonces el sistema inmunológico de esta persona no era muy bueno. No ha logrado controlar la enfermedad hasta aquí. Ha bajado la enfermedad.
Listo, ha ido bajando hacia los pulmones. ¿Dónde hay receptores EK2? En los alveolos, lamentablemente. Entonces el virus va a buscar sus receptores y va a llegar hasta los alveolos. Al llegar a los alveolos, va a ingresar. Esto es el torrente sanguíneo. Pasa por el torrente sanguíneo, ingresa dentro de los alveolos, gracias a que se une al receptor. ¿Listo? En los neumocitos están estos receptores. Esto va a hacer que, esto es un capilar, esto es un vasito sanguíneo, ¿ok? Las células de defensa, que son las células blancas, van a estar pasando por aquí. Y cuando vean, este alveolo tiene algo dentro, va a decir, ok, entremos. Va a ingresar el macrófago de reconocimiento, va a encontrar al virus y va a decir, ok, vamos a empezarle a lanzarle citoquinas. Va a empezar a lanzarle enzimas para intentar destruirlo y vamos a activar una reacción inflamatoria. Este macrófago va a avisar a los otros macrófagos, aquí hay un intruso, y todas las otras células de defensa van a ir ingresando hacia los alveolos intentando destruir al virus. ¿Listo? Entonces voy a activar mi sistema inmune. Mis macrófagos se están activando. Están lanzando citoquinas, que son enzimas que tienen un poder destructivo. Quieren destruirlo. Están intentando fagocitarlo. ¿Qué es la fagocitosis? Viene y se lo intenta comer. Se lo come. Y van a producir la citotoxicidad. Separemos citocélula, toxicidad, daño o lesión. ¿Listo? Entonces van a empezar a producir una lesión o un daño en las células alveolares. Esto me va a producir, como son muchas las células que van a pasar por los vasitos sanguíneos para intentar ingresar a los alveolos, me va a producir una alteración en los vasos sanguíneos. En los alveolos voy a tener inflamación, entonces voy a tener alveolitis. Si hay inflamación, voy a tener edema. ¿Qué es el edema? Aumento de volumen. Estos mis vasos sanguíneos, esta su superficie ya no va a ser una superficie fina, delgada, sino que va a ser una superficie con alteraciones, va a tener unas depresiones o unos salientes. Cuando mis células rojas y blancas pasen por aquí, se van a ir golpeando. Y al golpearse se van a ir pegando unas con otras. Entonces se pueden formar trombos. ¿Listo? El edema que tengo en los alveolos me va a producir una inflamación, que es la neumonitis. Y este edema, ustedes saben que edema es aumento de tamaño por concentración de líquido. Este edema me va a llegar a presionar a los capilares. Y además, aquí hay más líquido dentro de las capas de los neumocitos. Entonces no voy a poder hacer el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Entonces voy a tener alteración de la perfusión. Aquí más bonito. Aquí tengo, este es mi neumocito. Aquí está el coronavirus que ha ingresado, lo está invadiendo. Aquí están, esto es mi vaso sanguíneo. Entonces aquí tengo, vean, mi macrófago, aquí está. Ha ingresado, lo ha encontrado y ha empezado a soltar lo que son las citoquinas, que son unas sustancias para poder destruir a los virus, ¿ok? Y ha llamado a los demás, ha dicho, vengan todas las células de defensa. Entonces han empezado a ir lo que son los neutrófilos, los monocitos y los linfocitos. ¿Listo? Entonces todos ellos están dentro de lo que son los alveolos y están liberando más citoquinas. Y aquí ya se está empezando a producir una pequeña lesión dentro de los vasos sanguíneos, donde van a ir chocando nuestras células rojas y se van a ir golpeando y se van a ir pegando unas con otras y se van a formar los trombos. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Está bien, doctora. ¿Está bien? Muy bien. Y llegamos a la última fase. La fase de hiperinflamación, la fase hiperinflamatoria. Tenemos que se ha activado la inmunidad, ¿verdad? Además, nuestras células de defensa han ido produciendo más citoquinas. Se ha activado el complemento. El complemento es un mecanismo de defensa que tenemos en el cuerpo, ¿ok? Se ha aumentado, los macrófagos están intentando hacer fagocitosis y
Además, han empezado a liberar más citoquinas. Entonces, se ha desencadenado la tormenta de citoquinas. ¿Listo? La tormenta de citoquinas es cuando estos factores de destrucción para los virus son tan elevadas que llegan a producir un daño a las células de la persona. Entonces, como tengo a todas mis células de defensa que están peleando y están muriendo, entonces voy a tener una disminución de mis linfocitos, que son mis células de defensa. Aparte, voy a tener una lesión en mis alveolos, ¿verdad? Voy a tener el edema alveolar y tengo una lesión en el endotelio, que hemos visto que por la introducción de lo que son las células de defensa, el endotelio también se ha dañado. Entonces no voy a poder oxigenar de forma correcta y mis pacientes van a tener distrés respiratorio. Acompañado a la lesión de los vasos, ¿se acuerdan que hemos dicho que hay lesión de los vasos? Voy a tener trombosis. Entonces aumento el riesgo de desarrollar una trombosis pulmonar. Entonces, vamos a tener una lesión endotelial en las células del endotelio de todo el cuerpo, lo que me va a producir mayor trombosis. Si afectan al corazón, van a tener miocarditis. Si afecta a las células del intestino, vamos a tener diarrea. Puede afectar a los riñones y me lleva a una falla renal. Puede afectar al hígado y me va a tener un fallo hepático. O me afecta al sistema nervioso central y voy a tener encefalopatías. Todo esto, ¿a qué se debe? A la respuesta exagerada del cuerpo. Todas estas sustancias que han ido soltando o liberando mis células de defensa han producido un mayor daño en todo mi cuerpo. Aquí ya tenemos, vean, esto es el vasito sanguíneo, vean que ya su estructura ha cambiado, estamos aumentando lo que es el acúmulo de líquidos dentro de los neumocitos, hay edema pulmonar, las células de defensa siguen ingresando, siguen liberando más citoquinas, o sea, están liberando más factores intentando destruir al virus, pero están dañando el cuerpo. ¿Listo? Y algunas células están tan cansadas que deciden hacer el suicidio celular, que es la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Las células deciden destruirse intentando destruir a los virus. Al destruirse la célula, produce enzimas más dañinas para el cuerpo de la persona. Todas nuestras células de defensa lo único que quieren es protegernos, pero están tan hiperestimuladas que están haciendo lo contrario, están produciendo un daño mayor al cuerpo de la persona. ¿Listo? En un inicio tenemos que de la enfermedad que el número de virus es tan elevado que los síntomas están asociados a esto. Dolor de garganta, fiebre, falta de sentido del olfato, falta de sentido del gusto. Después, cuando el virus tiende a morir solo, entonces los daños que están en el cuerpo se deben a la respuesta inflamatoria de nuestro sistema de defensa. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos con esto? Ya acabamos la parte de fisiopatología, es la segunda materia. Les he dicho que vamos a ver a muchas materias en este tema, para que ustedes comprendan que medicina es que todas las especialidades que ustedes van a ver en todas las materias están unidas unas con otras. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Dudas, preguntas de la fisiopatología? Doutora, esse neumocito é o quê? A senhora dijo. Ok, los neumocitos, Aline, son las células del pulmón. ¿Listo? Son las células que están dentro de los alveolos, son los que están formando nuestros pulmones. Ya, doutora. Uma mais, de la primeira parte que a senhora dijo para a transmissão deste vírus, por la sangre de outra pessoa, pode passar ou não? Eu não entendi bem. Todavía no está confirmado ese, Aline. Por el momento, el accidente de laboratorio solo incluye que, digamos, que no se han cubierto bien al momento de manejar los hisopados de los pacientes con coronavirus, más que todo eso. Por sangre todavía no se sabe. Perfecto. ¿Alguien que tenga alguna otra duda, pregunta?
de la fisiopatología? Doctora, Dime, Luz. entonces usted con todo esto nos quiso decir que el virus no se reproduce por sí solo, sino que necesita ayuda de las células del tracto respiratorio superior y también también puede usar otras células como ayuda para que se reproduzca. Sí, todas aquellas células que tengan ese receptor, el receptor EK2, todas las que tengan, el virus puede ingresar para seguir dividiéndose. Ya, doctora, gracias. Perfecto, Luz. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿A qué hora entra la interculturalidad? Al final. Doctora, una pregunta. Dime, Diego. ¿De qué manera se puede llegar a contagiar la madre al feto? Se está viendo ahora, Diego, que es al momento, si es que la mujer está embarazada, si es que la mujer está embarazada, está con coronavirus, en el tercer trimestre del embarazo. O sea, cuando el bebé es mucho más grandecito y antes de nacer. Si un poquito antes de nacer la mamá está con coronavirus, puede transmitirle la enfermedad por el intercambio que hay. O sea, que el coronavirus llegaría a pasar la barrera de la placenta y llega al bebé. Ah, ya, doctora. Y eso llega a ser muy común, doctora, en todo caso, o sea, suele pasar en casi todas las embarazadas, o es raro que llegue a pasar. Es, son pocos los casos que se han ido confirmando hasta el momento, Diego. Como te digo, tiene que ser como que en su fase más activa del coronavirus, tiene que ¡pum!, ser cerca del nacimiento del bebé. Para, digamos así, tenemos al bebé, le hacemos prueba de COVID y nos sale positivo. Ah, ya, doctora, está bien, gracias. Perfecto, Diego. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctora, disculpe, usted estaba explicándonos acerca de eso, pero si, por ejemplo, el anticuerpo que es producido por los linfocitos B, se especializan en eso, ¿por qué no atacan de frente y rodean y los macrófagos se lo comen? O fagocitan, diré. Es que como necesitamos dos tiempos, ¿verdad? Para la respuesta inmunitaria. El primer tiempo, mediado más que todo por los macrófagos y las células dendríticas, que son los que producen la fagocitosis. Después de eso, se vienen y entran en acción, digámoslo así, los linfocitos CD4. Los linfocitos CD4 empiezan con la liberación de citoquinas. Los linfocitos, los CD8, necesitan tener el antecedente de otra célula de defensa que les presente al antígeno para que ellos recién puedan reconocer al virus. Es por eso que lamentablemente, como son varios pasitos, que tal vez pasa en un microsegundo todos estos pasos, pero demoran, son una lista de pasitos que tienen que ir uno tras de otro para que se activen estos, entonces en este tiempo es cuando se va liberando más citoquinas y la respuesta inflamatoria se hace muy grande. Cuando se activan los específicos, la respuesta inmunitaria específica, ya la respuesta inflamatoria está activada. Entonces es como que, como demora un poquito más, la respuesta inflamatoria es la que se activa de forma más rápida, por así decirlo. Entonces, tendríamos, lo que me estás tratando de decir es que primero tendría que tener así voy a decirlo, el virus ya muerto o que esté dentro y mi cuerpo lo haya reconocido antes para que pueda producir anticuerpos. Sí. Ay, muchas gracias, doctor. Es por eso que, Johan, ahora están con mucho lo de la vacuna, ¿verdad? Porque eso haría. A pesar de que, digamos, entre en contacto con el cuerpo, en la vacuna ya formaríamos los anticuerpos, entonces una vez que tengamos al coronavirus, le vamos a ganar a la respuesta inflamatoria. La respuesta inmunitaria va a ir y ¡pum!, lo va a eliminar y listo. Vamos a pasarlo como tal vez un resfrío común. Es por eso que ahora todos están con la vacuna. Pero doctora, si fuera la vacuna, yo pienso que si, por ejemplo, nos ponen la vacuna a todas las personas, el virus muta y ya la vacuna no serviría. Aparte de eso,
el cuerpo se demora, como usted dijo, también se demora adquiriendo, estudiando y así para producir anticuerpos. Así que yo creo que la vacuna está por gusto. Es que en eso tienes razón, porque ¿te acuerdan? En un inicio les dije, tenemos 3 meses aproximadamente para que este vuelva a mutar. Es que como tiene una alta mutabilidad, es que no se sabe muy bien cómo lo vamos a intentar controlar. Por ahora, la opción más segura, intentando ganarle a la respuesta inflamatoria, es la vacuna. ¿Cuán efectiva vaya a ser por un año? Todavía no se sabe, pero es la opción más prometedora, digámoslo así. ¿Listo? Porque sí, está confirmado, después de 3 meses, este va a mutar. ¿Y cuán efectiva va a ser la vacuna? Todavía no se sabe. Se espera que nuestro cuerpo pueda reconocerlo y que la inmunidad le gane a la inflamación. Es lo único que se espera, porque la respuesta inflamatoria es lo que da origen a todas las complicaciones de la enfermedad. Una consulta, perdón, entonces está diciendo que cada 3 meses este virus va a ir mutando, así, efectivamente. Aproximadamente, Eddie. Si tal vez en una de sus mutaciones podría hacerse más débil, nos conviene, porque es otra posibilidad. Tenemos las dos opciones de que con estas mutaciones se haga más débil y sea destruido más fácilmente por nuestro sistema inmunológico. Es otra opción también, no todo es negativo. También hay esa opción de que mute tanto que llegue a hacerse más débil, ya sea su cápside o algo, y ¡pum!, sea más fácil para nuestro cuerpo poder controlarlo. Es otra opción que también puede pasar. ¿Listo? Doctora, una más. Mi amigo preguntó, pero yo no entendí bien. Cuando somos afectados con este virus, porque nuestro sistema inmune está bajo as nuestras células de defensas. O principal es más esto. Las defensas juegan un papel muy, muy importante con esta enfermedad, Aline, porque si tenemos unas buenas defensas, podemos detener la enfermedad aquí y pasaría simplemente como una gripe o un resfrío común. Lo detenemos aquí, no llega a los pulmones, donde se desencadena la respuesta inflamatoria más acelerada y más dañina en los pulmones. Si lo detenemos aquí, no va a pasar nada, va a pasar como una gripe. Si lo detenemos más hacia abajo, vamos a presentar más dificultad respiratoria, vamos a empezar a tener más sintomatología. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Doctora, una consulta. Estaba diciendo que puede pasar el bebé. El bebé tendría más probabilidades, un recién nacido, tendría más probabilidades de esperar. Sería más probable que... Todavía eso de la transmisión del bebé, todavía no se sabe cuáles van a ser los posibles resultados de una transmisión temprana. Porque recién se están empezando, hace aproximadamente un mes han sido recién confirmado ese paso, la transmisión vertical, transplacentaria, perdón. ¿Listo? Entonces, todavía no se sabe qué posibles resultados llegaría a tener en los bebés. Esta es una enfermedad tan reciente que muchas de las cosas se van a ir actualizando. Hay actualizaciones cada día. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Nada? Muy bien. Entonces, una de las complicaciones por esta enfermedad es el alto riesgo que nosotros tenemos a la formación de los trombos, que son los coágulos. Es por eso que se habla de la tríada de Virchow. En la tríada de Virchow nosotros tenemos que es la suma del daño que hay en el endotelio de los vasos sanguíneos asociado a que los pacientes con coronavirus tienen que estar postrados en una cama, más una alteración en lo que son la parte de la coagulación sanguínea, lo que nos va a llevar a un mayor riesgo de desarrollar tromboembolia pulmonar. ¿Listo?
¿Cuáles son los síntomas? Generalmente tos, fiebre, cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultad respiratoria. Todos estos de acá nos hablan de un COVID leve, moderado. Cuando tenemos una dificultad respiratoria, ya se nos está complicando un poquito más la enfermedad, entonces tenemos que estar más atentos con esos pacientes, ¿verdad? Entonces tenemos distintos pasos que podemos seguir. Primero, hemos tenido contacto con una persona enferma, tenemos dos opciones. En caso de que nuestro sistema inmunitario esté muy bien, nuestro mecanismo de defensa de la nariz y de la boca lo va a poder controlar. Si va a poder pasar nuestras primeras barreras de defensa, entonces vamos a poder tener un coronavirus tipo resfrío común o gripe, con tos, cefalea, fiebre. Ya saben, cefalea es dolor de cabeza. Si nuestro sistema inmunitario es capaz de detener la enfermedad hasta la vía respiratoria superior, podemos curarnos. Si va a llegar a los pulmones, vamos a desarrollar una neumonía. En caso de que la neumonía aquí, desde este punto, ya juega lo que es la parte de la respuesta inflamatoria acelerada, perdón. En este caso, si nuestra respuesta inflamatoria va a poder ser controlada, la persona se va a curar. En caso de que esta respuesta inflamatoria no pueda ser controlada, vamos a tener daño en distintos órganos del cuerpo y vamos a terminar internados en terapia intensiva. Después de esto, hay dos caminos. Si se logra controlar la respuesta inflamatoria y el daño a los órganos, entonces la persona va a poder salir de esto. Si es que el daño hacia los distintos órganos va a ser muy acelerado o muy fuerte, muy intenso, entonces la persona va a llegar a fallecer. De lo que se está hablando más en la actualidad, de los casos asintomáticos. ¿Qué es un caso asintomático? Es una persona que tiene al virus reproduciéndose en la vía respiratoria superior, pero no tiene sintomatología. No hay dolor de cabeza, no hay dolor de garganta, no hay nada. Tal vez máximo un dolorcito de cabeza, nada más. Pero a pesar de que no tiene sintomatología, puede transmitir la enfermedad a otras personas. ¿Quiénes son generalmente asintomáticos? Bueno, ¿quiénes eran? Generalmente eran los niños. Solamente cuando se les hacía unos rayos X de control se podía ver algunas lesiones a nivel de los pulmones o algunas alteraciones radiológicas. Ahora el virus en Estados Unidos ha mutado. Eso vamos a hablar un poquito ahora. En China generalmente afectaba a las personas adultas mayores, personas mayores de los 60 años. Cuando el virus ha llegado a Europa, ya no afectaba solamente a personas mayores de 60 años, sino que las personas que presentaban altos índices de mortalidad y daños o secuelas eran personas desde los 40 años. Cuando ha llegado a América Latina y a Estados Unidos, se ha mantenido así por un tiempo. Eran personas desde los 40, que eran personas de riesgo. ¿Listo? Ahora, en Estados Unidos, cuando ha habido un nuevo aumento en el número de casos, está afectando más a los niños. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Ha llegado a modificarse de nuevo. Había algo que protegía a los niños que ahora ya no. Entonces, está volviendo a mutar. ¿Ok? Casos sospechosos, estos son una lista que va a depender del país o incluso del departamento en el que ustedes estén para la definición de un caso sospechoso. Un caso sospechoso es aquel que tiene ciertas características que nos pueden indicar que la persona es positivo a coronavirus, como ser la fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de sentido del olfato o del sentido del gusto, dificultad para respirar, haber estado en contacto con una persona positiva con coronavirus o haber realizado algún viaje interdepartamental. ¿Listo? El diagnóstico. El diagnóstico, tenemos 3 tipos de diagnóstico. Lo podemos clasificar por efectividad y por precio. El test de antígenos es una prueba rápida que simplemente nos sale como que sí o no. ¿Qué quiere decir? Si hemos formado, si se han encontrado los antígenos del coronavirus o si no. Entonces, esto solo nos da un resultado de sí o no.
¿Listo? Es poco fiable, es más económico. Un término medio es el test serológico, porque aquí lo que buscan es encontrar si es que hemos formado inmunoglobulinas contra el coronavirus. Esto en costo es más elevado que este. Y el último, el más caro, pero el más efectivo, el que tiene una efectividad cerca del 90%, es el test del PCR. Con este se introduce un hisopo dentro de la nariz de la persona, que es donde empieza a reproducirse el coronavirus, se saca una muestra y se busca el material genético del virus. De esta manera, nosotros vamos a detectar de forma segura de que se trataba del virus. ¿Qué es lo malo de estos dos? No es específico. O sea, si yo he tenido un coronavirus, pero un coronavirus normal, no el COVID-19, un coronavirus simple, ¿listo? Este puede confundirse y me sale positivo, y este también, porque como son primos hermanos, me va a decir, ok, has tenido coronavirus, pero no me dice si es el que estamos buscando. Este, como analiza el material genético del coronavirus, me va a poder decir con mayor certeza si es el COVID-19. Como los centros de salud están muy llenos en este momento, entonces se está procediendo a hacer la autoevaluación, en el cual incluye algunas preguntas simples que nos ayudan a pasar de un caso sospechoso a un caso confirmado. Por ejemplo, la presencia de tos, escalofríos, dolor de garganta, dolor corporal, dolor de cabeza, fiebre, pérdida de sentido del olfato o diarrea. Cada uno vale un punto. Si yo tengo algunos de estos, voy marcando como 1. Dificultad para respirar, fatiga, haber viajado o haber tenido, y fatiga, perdón, 2 puntos cada uno, haber viajado, tener signos de, algo que baje mi sistema de defensa, como estar embarazada, alguna enfermedad de base, ser adulto mayor o ser niño, también son 3 puntos, y trabajar como personal de salud son otros 3 puntos. Si sumamos más de 12 puntos, ya podemos decir que estamos frente a un caso de coronavirus y sí o sí tiene que ir a un centro de salud para hacer su seguimiento. ¿Quiénes son las personas de riesgo? Son las personas que una vez que tengan la enfermedad tienen mayor riesgo de complicarse. Por ejemplo, personas adultas mayores. ¿Por qué? Su sistema inmunológico está muy débil y al momento de entrar en contacto con el virus, la respuesta inflamatoria va a ser más rápida y vamos a tener complicaciones. Pasa lo mismo con enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. En un inicio, cuando estábamos hablando de la fisiopatología, les dije que los receptores que usa el coronavirus están asociados a la presión también. Entonces, si hablamos de la hipertensión arterial, tenemos la suma de 2 cosas en una persona que nos va a complicar el caso. Diabetes, la diabetes y la obesidad. Se ha visto en los últimos días que el riesgo de presentar complicaciones de coronavirus cuando tienes obesidad son mayores. Mientras mayor sea el grado de obesidad, más riesgo de complicación tienes. ¿Listo? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si ya tengo mis pulmones dañaditos más el coronavirus, entonces me voy a complicar más rápido, ¿verdad? Cáncer, ¿por qué? La inmunosupresión. Personas con VIH, ¿por qué? Son inmunodeprimidos. Embarazadas, están inmunodeprimidas también. Los niños antes eran asintomáticos y ahora están desarrollando otro tipo de enfermedades. ¿Okay? Las complicaciones que se pueden llegar a tener es el síndrome de distrés respiratorio, fallo renal, fallo multiorgánico, necesidad de ventilación mecánica, necesidad de realizar diálisis, y esto nos va a llevar a la muerte de la persona. Se está haciendo estudios en Alemania y Francia porque se ha visto que personas que han tenido coronavirus hace tiempo ahora están desarrollando enfermedades neurodegenerativas. El coronavirus no puede ingresar dentro de la neurona, se ha confirmado eso, no puede ingresar, pero de alguna manera está produciendo lesión y muerte en ciertas áreas del cerebro. Esto está produciendo que las personas que han pasado la enfermedad estén desarrollando algunas enfermedades neurodegenerativas más pronto, como ser el Alzheimer, demencia senil, el Parkinson, entre otros. ¿Listo? Entonces,
Todavía el daño hacia el cerebro se está estudiando. Como les digo, toda esta información del daño al cerebro se va a ir actualizando. Hasta ahora lo que se sabe es que perdemos el sentido del olfato y del gusto por lesión a nivel de los nervios en la nariz y la boca. Esta lesión es temporal y después, en muchos de los casos, se vuelve a recuperar el sentido del olfato y del gusto. Aumentamos el riesgo de accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque se forman más coágulos. En adultos se ha visto que puede desarrollar el síndrome de Guillain-Barré, que es una respuesta de inflamación en los nervios que produce una parálisis ascendente. O sea, la persona va dejando de sentir desde los pies y va subiendo hasta el cuello. Y también puede producir encefalitis. En Bolivia se ha visto que hay algunos casos de niños que están desarrollando la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad inflamatoria de los nervios. ¿Listo? Tratamiento. El tratamiento, si es una forma leve, solamente es con antigripales y control sintomático. Si es moderado, ya va a depender del país. Son muchos los medicamentos que se han estado utilizando, como ser la hidroxicloroquina, como ser la acitromicina. Este es un antibiótico, este es un antiparasitario. Ninguno es antiviral. Se los ha ido utilizando porque se creía o se ha demostrado en algunos pacientes que llegaba a tener un efecto evitando la replicación del virus. Y si no hay replicación del virus, no hay tanta respuesta inmune. Si no hay la respuesta inmune, no hay la respuesta inflamatoria desencadenada. ¿Listo? Entonces, en pacientes leves, esto es de Bolivia, ¿ok? Se les tiene que dar el antigripal, el ibuprofeno, que es un desinflamante, la aspirina, que evita la formación de coágulos, el omeprazol, que es un protector gástrico, la vitamina C, la vitamina D, el zinc y el omega 3. La vitamina D mejora el sistema inmunológico de las personas. El zinc también. El omega 3 protege el corazón y el cerebro de accidentes cerebrovasculares. Asociado a eso, en Bolivia se suele dar lo que es la acitromicina. Este es un antibiótico de amplio espectro. En el Perú, lo que se estaba sumando era la hidroxicloroquina más lo que es la acitromicina. En Brasil se estaba usando más la ivermectina, asociado a la vitamina C, D, la acitromicina, la dexametasona, el sulfato de zinc y la hidroxicloroquina. La dexametasona es un corticoide que tiene un muy buen efecto antiinflamatorio. Son muchos los otros fármacos que están siendo estudiados para ver si tienen un buen efecto sobre el coronavirus. El único que ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud es el Remdesivir. Otro tipo de tratamiento que se puede utilizar también es el uso del plasma. Han debido escuchar eso. Donación de plasma es una persona que ha tenido el coronavirus y ha logrado vencer a la enfermedad, en su cuerpo tiene las células defensas, los anticuerpos que reconocen al virus. Es por eso que cuando se le extrae sangre y se separa el plasma, lo que se hace es intentar colocar los anticuerpos dentro de otra persona que no está logrando controlar la enfermedad. De esta manera vamos a poder controlar la enfermedad y el paciente va a llegar a sanarse. ¿Ok? Todo es bueno aquí, no, lamentablemente hay algunos pacientes que pueden presentar una lesión pulmonar aguda asociada al uso del plasma. Son pocos los pacientes, es muy poco el porcentaje de pacientes que hace eso, pero es una probabilidad. Ahora, ¿en qué parte entra la interculturalidad? Hasta aquí les he hablado de un tratamiento médico convencional, tratamiento médico en base a investigaciones. La interculturalidad también ve la parte de tratamientos adicionales. Nuestro último tema en la materia, ¿se acuerdan? Es fitoterapia, el uso de plantas. Las personas de la cultura quechua, aymara y muchas otras culturas creen que las plantas pueden llegar a tener un mismo efecto o un efecto similar o incluso mejor que el uso de lo que van a ser los medicamentos, ¿verdad? Entonces aquí entramos a la interculturalidad. Se ha visto, ¿conocen el propóleo? El propóleo es un derivado de la miel. ¿Listo?
El propóleo es considerado, se usa como inmunomodulador, o sea, mejora el sistema inmunológico. Además, el propóleo tiene propiedades antiinflamatorias e inmunológicas que nos llegan a ayudar en caso de presentar el coronavirus. ¿Listo? Tiene una proteína en específico que hace que la inflamación que se vaya a presentar sea más controlada, no se desencadene de esa manera. En los Países Bajos se ha ido dando a los pacientes que tenían coronavirus, lo que es el propóleo, en pocas dosis sumado al tratamiento del inicio del coronavirus. Y se ha visto que a los pacientes que han recibido el propóleo han podido controlar la enfermedad en sus domicilios y no han necesitado la internación en el hospital. ¿Listo? En cuanto a qué propiedades tiene el propóleo, es regenerador de tejidos, antitumoral, antitóxico, lo que nos importa, antiinflamatorio y además es antiviral. ¿Listo? ¿Qué otras estas diapositivas se me han movido? ¿Qué complicaciones hay asociadas a la automedicación? Un poquito antes. Que nosotros no podemos usar todos estos medicamentos solamente porque sí, porque a veces puede llegarnos a producir un mayor daño. Por ejemplo, la dexametasona, que es un buen antiinflamatorio, si lo usamos mal, podemos dañar lo que son las glándulas suprarrenales y vamos a tener una retención de líquidos. La ivermectina y la acitromicina producen un daño muy grave hacia el hígado si nosotros lo damos en dosis equivocadas. Otra cosa que se ha estado utilizando mucho ha sido el dióxido de cloro, ¿verdad? El dióxido de cloro es un blanqueador de materiales orgánicos. No ha sido fabricado para el consumo, porque puede producir falla respiratoria, deshidratación, anemia, vómitos y diarrea. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la gente quiere utilizarlo? Porque creen que llega a tener un efecto benéfico. ¿En qué se basan? El dióxido de cloro ayuda al intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Hemos dicho que durante las personas que tienen coronavirus no hay buen intercambio gaseoso, ¿verdad? No se cambia bien el dióxido de carbono con el oxígeno. Entonces, esto haría que estas personas lleguen a respirar mejor. Pero hay una delgada línea entre que esto ayuda y puede producir daños muy graves. Podemos producir intoxicación, entonces es por eso que no está recomendada. La Organización Mundial de la Salud prohíbe el uso de dióxido de cloro como posible tratamiento conjunto para el coronavirus. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la base? Nosotros necesitamos mejorar nuestro sistema inmunológico, nuestros anticuerpos, para poder detener la enfermedad. ¿Listo? Entonces, detenerla en la parte superior, necesitamos mejorar el sistema inmunológico mediante lo que es el consumo de vitaminas, como ser la vitamina C, la B6, la 12, la D, la vitamina A, flavonoides, zinc, selenio, cobre, hierro, ácidos grasos, los probióticos y el uso de algunas hierbas. En esta parte nuevamente ingresa la parte de interculturalidad. ¿Listo? Entonces, hay estudios que demuestran que si tienes un buen nivel de vitamina D, lo más probable es que puedas desarrollar la enfermedad como un coronavirus entre leve y exagerando moderado. ¿Listo? Otro que se está estudiando mucho es el uso del selenio. Estos dos, si nosotros tenemos un buen nivel de estos dos, vamos a poder controlar de una muy buena manera la enfermedad. Entonces tenemos que tener una buena nutrición, en algunos casos especiales adjuntar lo que es el tratamiento con vitaminas vía oral, una buena actividad física y control de nuestros alimentos. Necesitamos tener un buen consumo de lo que son las proteínas, ya sea animal o vegetal. Animal asociado a las carnes de los distintos animales, también el huevo, la leche o el queso. La proteína vegetal, donde se encuentra más, lenteja, garbanzo, poroto. Y también en el brócoli o la palta y las nueces. Hemos dicho que se destruyen nuestros linfocitos T, ¿verdad? Los linfocitos T para su formación necesitan ácidos grasos buenos, entonces tenemos que consumirlos para mejorar y ayudar en el número de linfocitos. ¿Qué podemos consumir? Son algunas semillas, nueces, leches de soya, almendras, entre otros, y en especial el aguacate o palta, como ustedes le llamen.
Otro que está muy asociado es el zinc, que estimula nuestro sistema inmunológico, donde lo encontramos poroto, lenteja, garbanzo, semillas de zapallo, entre otros. Y también en el maní. La vitamina D. Hay dos fuentes de vitamina D, uno mediante la nutrición y otro mediante el sol. Nosotros, al tener contacto con el sol, sintetizamos la vitamina D. Si no vamos a tener mucho contacto con el sol, podemos obtenerla de los alimentos. Vitamina C, que es la más conocida, la B6, que se encuentra en el sésamo, maíz, avellanas, lentejas, plátanos. El selenio, que está demostrando que está ayudando mucho para el control del coronavirus, que se encuentra mucho en lo que es el coco, en las nueces de Brasil, el sésamo, el arroz integral, entre otros. ¿Listo? La vitamina A, que se encuentra en la zanahoria, en los vegetales, ya sea verde oscuro o color anaranjado. El hígado también es una fuente muy rica de vitamina A. ¿Listo? Tomar una cantidad adecuada de agua para estar estimulando el funcionamiento de nuestros riñones. En caso de que nos dé la enfermedad, vamos a tener nuestros riñones muy funcionales, entonces no vamos a tener demasiado daño ahí. El plato generalmente que las personas teníamos antes era la mitad en vegetales, un cuarto carnes, que es la proteína, y luego los carbohidratos. El plato en esta época de pandemia ha sido modificado. Poco menos de la mitad es vegetales más carbohidratos, que es arroz, papa, fideo, esos son los carbohidratos. Además, los ácidos grasos esenciales, que nos van a ayudar en la formación de células de defensa, y además nos van a ayudar para proteger el corazón y el cerebro. Y un cuarto, lo que va a ser la proteína. Entonces, ¿qué necesitamos? Proteína de alto valor biológico, ya sea animal o vegetal, grasas saludables, frutas y recién lo que van a ser los cereales o los carbohidratos. Medidas de prevención, ya las conocen. La distancia, prohibido tocar ojos, nariz y boca, prohibido estar en grupos muy grandes de personas, la protección, y ahora a lo que es la protección del barbijo se ha sumado la protección de los ojos. ¿Cómo se hace la desinfección de ambientes? Mediante el uso del alcohol o mediante lo que es el uso del cloro. ¿Listo? Si vamos a usar para limpiar superficies, podemos usar el cloro, 10 ml en 1 litro de agua, y para limpiar superficies. Y si es para limpiar alimentos, 1 ml en 1 litro, y lavarlos, dejarlos remojando unos minutitos, luego retirar y volver a lavar con agua limpia, y de esa manera ya están los alimentos limpios. Ahora sí, la parte de la fitoterapia, que es la parte de lo que es la interculturalidad. La fitoterapia es el uso de las plantas intentando usarlas como tratamiento a algunas enfermedades. En la actualidad se está usando mucho la echinacea. La echinacea es una plantita que tiene un efecto inmunomodulador. ¿Listo? Tiene un efecto, lo bueno de la echinacea es que ayuda cuantitativa y cualitativamente a las células de defensa. ¿A qué hace referencia como cualitativo? Hace que cada celulita de defensa, digamos que mi linfocito T, esté muy bien formado para que pueda luchar. Y cuantitativamente, ¿qué quiere decir? Que haya el número apropiado. ¿Listo? Que estén fuertes y que el número sea adecuado para defendernos. ¿Ok? Se ha visto que la echinacea tiene, además, nos sirve para un tratamiento profiláctico en las vías respiratorias superiores, porque nos ayuda a enfermedades como la gripe, bronquitis, laringitis, entre otros. ¿Listo? Además, tiene un efecto antiinflamatorio. Es por eso que se está viendo para usar la echinacea como tratamiento y prevención del coronavirus. Generalmente se tiene que dar, esta es la echinacea, esto ya viene pero en gotitas, se tiene que dar de 2 a 3 ml 3 veces por día para intentar tener su efecto antiviral. Otro que se está utilizando es el tomillo. El tomillo es una plantita que tiene un efecto expectorante, además llega a producir un efecto antiinflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos produce las complicaciones en el coronavirus? La inflamación. El tomillo es antiinflamatorio y además nos ayuda a controlar la enfermedad en la vía respiratoria superior. El eucalipto.
El eucalipto tiene un efecto antiséptico respiratorio, que quiere decir limpia la vía respiratoria superior. Además, es antiinflamatorio. Entonces es por eso que hay muchas personas que están utilizando a lo que es el eucalipto. Como tratamiento, este nos puede servir en caso de algunas afecciones respiratorias, como ser bronquitis, resfrío, tos, entre otros. En casos también la fiebre o la sinusitis, o en el caso del acné. ¿Listo? Generalmente esto se lo usa con vaporizaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tomamos por medio de infusiones, si lo dejamos mucho tiempo remojando en el agua caliente, podemos activar la toxicidad de la planta. ¿Listo? Entonces se lo tiene que consumir con mucho cuidado si va a ser por vía oral. Lo ideal simplemente sería hacer vapores de eucalipto. Este está contraindicado en aquellas personas que tengan gastritis, para que ser tomado. Tampoco se puede dar durante el embarazo, la lactancia o a niños muy pequeños, porque en los niños en especial se activa su poder neurotóxico y puede llegar a producir convulsiones. Mucho cuidado con el eucalipto en caso de que tengan un paciente con problemas en el hígado. ¿Listo? ¿Se han dado cuenta? Hemos hecho un análisis completo de esta enfermedad, no solamente desde una perspectiva médica, sino que también hemos visto los distintos tipos de tratamiento, en donde entra la interculturalidad en el momento que nosotros metemos plantas naturales. Porque las personas de la cultura, como les decía, quechua y aymara y otras culturas también de Sudamérica, aceptan y les gusta mucho el empleo de plantas naturales. Y nosotros como médicos tenemos que saber cuál es el efecto de esta planta para recomendarlo o no a nuestros pacientes. ¿Listo? Siempre basado en evidencia. No puede ser un conocimiento empírico. O sea, no tiene que ser, me lo dijo mi abuelita. No, tienen que buscar un fundamento científico para que ustedes toda la información y todos los tratamientos o opciones de tratamiento que le den al paciente tenga un sustento científico. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Manuel, la clase les va a llegar a lo que es su Drive, y también una vez que finalice la clase y yo deje de grabarla, una copia va a ir al donde han ingresado a la plataforma para el ingreso a la clase. ¿Listo? Entonces, tienen esas dos opciones, y también, si no me equivoco, también les va a aparecer, a veces les sale en el calendario. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Doutora, uma mais. Quando esse sintoma, que é a diarreia, por quê? Porque lesiona as células do intestino, é por isso? E daí, sintoma? Sí, Aline, llega a producir una lesión en las células del endotelio del tubo digestivo. Y como produce una lesión, entonces va a haber una irritación en esta zona y vamos a tener lo que son las diarreas. Perfecto, Aline. Doutora, Dime. quando uma pessoa é contaminada com esse vírus e passa por todos os sintomas e chega à cura, e essa pessoa não pode ser contaminada novamente? ¿O no es comprobado eso? Leticia, sí, se ha visto que después de un tiempo pierdes tu inmunidad. Aproximadamente vas a tener a tus anticuerpos por 3 meses muy activos, y después de eso, y si además el virus ha mutado y tienes contacto con un nuevo virus y tus mecanismos de defensa ya han sido eliminados, puedes volver a tener la enfermedad. Ah, sí. Gracias, doctora. De nada, Leticia. Entonces ya saben, la reinfección es posible con esta enfermedad. Si te da una vez, nunca más, no te puede dar. De nuevo, sí.
Entonces tienen que tener mucho cuidado. Si es que alguno de ustedes ya ha tenido la enfermedad, no significa que ya pueden estar sin cuidarse, sin barbijo y todo lo demás. No, tienen que seguir cuidándose mucho para no volver a enfermarse. Doc, perdón, eso sería como una recaída, ¿no? Más que como de recaída, Eddie, sería como, es que una recaída es cuando es producida por el mismo virus. Y si tal vez has tenido contacto con un virus ya mutado, contaría como una nueva infección. ¿Listo? Va a depender entonces del caso. Bueno, ¿Alguna? muchas gracias, Doc. Muy bien, Eddie, gracias a ti por preguntar. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Más o menos? ¿Aburrida? ¿Divertida? ¿Interesante? ¿Muy larga? ¿Qué me dicen? Interesante, Doc. Está bien, doctora. Muy interesante. Muy buena. Sí, mucho. Muy bien. Me alegra mucho que les haya parecido interesante. Les digo, en especial en el segundo parcial, el primer parcial van a ver que todas las clases vamos a aprender algo que les va a servir durante toda su carrera, durante el primer parcial. En el segundo parcial, y es un poquito más de sociología. Entonces, como son temas más cortos, los vamos a acabar en 1 hora aproximadamente y la media hora que nos queda de la clase vamos a revisar algunos artículos médicos, por ejemplo, sobre la importancia de la nutrición en pacientes con cáncer, sobre algunas enfermedades asociadas al estrés, el efecto de, no sé, distintas cosas que vamos a ir viendo, algunas actualizaciones, lectura de artículos médicos actualizados, algo así. ¿Listo? Entonces, eso vamos a hacer en el segundo parcial. Como les digo, es más sociología el segundo parcial. Entonces, para poder tener algo que les vaya a servir mucho en la carrera futura, vamos a meter artículos médicos, vamos a meter otro tipo de cosas más. ¿Listo? Estas diapositivas también se las voy a enviar al grupo de WhatsApp por si acaso quieren revisar algo. Se las voy a enviar finalizando la clase. ¿Ok? Doctora, Dime. Gracias, doctora. yo tengo una pregunta. No sé si lo escuché bien. Dijo que había tal vez algún tipo de dieta a las personas que toman dióxido de cloro. ¿Había un tipo de qué, Tomás? Dieta. O entre lo que puede comer y no puede comer las personas que toman el dióxido de cloro. No. O es un COVID. No, las personas que con coronavirus se tiene que cambiar la parte de la dieta, de la alimentación. Tiene que ser en base a esto. Esto es lo que se ha cambiado. En la parte científica no se recomienda para nada el consumo de dióxido de cloro. ¿Listo? Entonces, la dieta de un paciente con coronavirus es este que está en la imagencita. Es menos de la mitad del platito, vegetales con carbohidratos, o sea, arroz, papa o fideo, o los cereales también. Un cuartito del plato es proteína, ya sea animal o vegetal, y un cuartito ácidos grasos esenciales que nos ayuda en la formación de los linfocitos. ¿Listo? Gracias, doctora. Perfecto. Oh, gracias, Esperanza. Entonces, Rafaela, ese es el grupo de WhatsApp, ¿ok? Quiero que todos estén ahí porque una vez, cualquier cosa que pase, yo les escribo por ahí. ¿Alguien que me quería hablar, perdón? ¿Alguien? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Nada. Preguntas a la 1, preguntas a las 2. Ok, entonces no hay más preguntas. Entonces, ha sido... muy bien. Si no han podido registrarse, ustedes me avisan para que yo les registre, ¿ok? Ya tienen todos mi número de teléfono. En caso de que no lo tengan, se los vuelvo a escribir. Cualquier cosa, mensajes por WhatsApp.
De preferencia que sean escritos, por favor, y ahí yo les puedo responder cualquier cosita o cualquier duda, pregunta que ustedes tengan sobre la materia o sobre otras cosas también. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, esta semana no vamos a hacer nada en la parte de la práctica, solamente va a ser la parte de la asistencia. Desde la siguiente semana ya vamos a empezar a hacer algún tipo de cuestionarios, algo relacionado al tema que vamos a avanzar para que vayan ganándose puntitos para los 40 puntos de la parte de participación en clase y todo lo demás. ¿Listo? Doctora, una consulta. ¿Y las diapositivas va a enviar al grupo de WhatsApp o a dónde? Al grupo de correo. WhatsApp. Ya está. Gracias. Perfecto. Acaba la clase, o sea, 2:25. Yo les envío las diapositivas al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Doctora, una consulta. El número que pasó hace rato fue otro y esta es otro número. ¿Cuál de las Ay, dos? perdón. Me he equivocado. Es 70765-876. Este sí es. El otro no, perdón. 70765-876. Este sí. Errores de typeo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Nada? Muy bien. Entonces esta semana no tienen ningún trabajo, nada pendiente. La siguiente semana sí les voy a dejar un pequeño cuestionario en el Google Forms, algo que sea muy rápido, que no les tome más de 10 minutos o 15 minutos de resolver. ¿Listo? Entonces, si no tienen dudas, no hay preguntas, si desean, ya se pueden ir desconectando. Dime, Eddie. Una consulta. Otro docente me estaba comentando acerca del tipo de materias para los grupos, digamos, F1 y el F2 iba a desaparecer, algo así. Quería consultarle si se puede hacer, digamos, directo virtualmente o tengo que hablarlo con el Caseray. Se ha cortado una pequeña parte, Eddie. ¿Me puedes repetir, por favor? No te he escuchado bien, se ha cortado en una parte. Me estaba comentando uno de los docentes que van a desaparecer los grupos, digamos, de práctica, que son el 2, ponerle que F1 y el F2 ya no iba a estar más. Y eso tengo que hablarlo con el jefe de carrera, perdón. Ok, eso. En nuestro caso, en la materia, como no hay parte práctica, no nos afecta, pero para que lo tengan en cuenta de otras materias, sí, todos los grupos 2 van a desaparecer porque se están fusionando y todas sus clases que eran divididas como grupo 1 y grupo 2, lo van a pasar solamente como grupo 1. ¿Listo? Pero esos cambios, si es que ustedes lo pueden hacer, bien. Si es que ustedes no pueden hacerlo, los de coordinación lo van a hacer por ustedes de forma automática, aquellos que no lo hayan podido lograr. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Para que no, para